que tu cuerpo no sea tocado, que tu mente no sea tocada por nada que no traiga ese proceso de santificación, sino que tú entiendas en este día que el Espíritu de Dios quiere que entremos en esos procesos en donde nos damos cuenta de aquellas cosas que están atormentando la mente, que están dañando el cuerpo y que están trayendo ansiedad a nuestras emociones, que están trayendo muchos otros frutos que no son los frutos del Espíritu, porque nos puede pasar. Y yo sé que a mí más de a uno nos ha pasado. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que estemos alerta, porque estamos en tiempos peligrosos. Me gustó esa palabra, en tiempos peligrosos, en tiempos donde tenemos que no tener miedo, no irnos a esconder, ay, no irnos a decir, ay, no, porque ya sabemos que somos los hijos de Dios, los herederos, aquellos que tienen el nombre que es sobre todo nombre, para ir en ese nombre y entender que Él es el que va delante de nosotros. Amén. Él nos va ayudando. Dice en Filipenses que Jesús recibió del Padre esa autoridad espiritual. Filipenses 2 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de ser un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Ese sacrificio, esa entrega que hizo Jesús es suficiente. Es suficiente. Amén. Podemos agarrarnos a ese sacrificio. Él nos ha dado lo que realmente nosotros necesitábamos. Necesitábamos la vida de Jesús, la sangre de Jesús, el nombre de Jesús, para que podamos atravesar cualquier proceso que estemos pasando, para que podamos llegar al destino que el Señor ha preparado para nosotros, para que haya una santificación completa de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Me gusta porque el Señor es integral, no se preocupa solo por una área de nuestra vida, se ha preocupado de todas las áreas, de todas las partes de nuestra vida. El Señor es tan detallista, es tan preciso en lo que Él ha hecho, que ha tenido cuidado y sigue teniendo cuidado de nosotros y nos enseña para que despertemos quizás en áreas en donde están todavía siendo atadas, como hablábamos de Lázaro, que están todavía con vendas. La misericordia de Dios es tan grande que aun cuando nos ve vendados, Él nos trae una palabra y nos dice sal, manda a otros y dice desátenle. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que la gente experimente la libertad en Él. Él quiere que realmente haya encontrar con Él en donde todas las áreas de la vida de la persona son cambiadas. Ese es el evangelio que predicamos, que Jesús vino para transformar todas las áreas de nuestra vida, que seamos irreprensibles en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, hasta su venida. Amén. Ahora, nosotros somos la iglesia y Él nos ha comisionado para hacer esa misión, como decíamos, en otros, para ir a otros. Y quizás tú dices, bueno, pastora, pero yo ya, el Señor me ha ido avanzando, que ya estoy en otro proceso. Quizás ya el Señor te sacó, te mostró muchas vendas, te quitó muchas cosas, pero te está recordando hoy que somos la iglesia y nos ha dado una misión para ir y hacer lo mismo con otros. Amén. Dice Mateo 28, que cuando le vieron le adoraron, mas algunos dudaron, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no es para solo nosotros, es para poder llevarlos a aquellos que están oprimidos, a aquellos que están pasando un proceso en donde no han experimentado esa libertad. Quizás sea en su mente, quizás sea en su espíritu o quizás sea en su cuerpo, pero el Señor quiere que entendamos que las personas necesitan experimentar esa libertad en las tres áreas de su vida,
espíritu, alma y cuerpo, donde el espíritu de esas personas, si están conectadas con el espíritu de las tinieblas, se puedan conectar con el espíritu de luz. Si están siendo oprimidas por ese espíritu que está gobernando los lugares donde están, puedan salir de ahí, sean sacados de esa tiniebla y sean traídos a la luz, al reino de Dios. Y el Señor quiere usarnos. El Señor quiere llevarnos a poder experimentar esas experiencias en donde podemos ver esa libertad en otros. Aquí quería hacerte un paréntesis y quería contarte un pequeño testimonio a modo de animarte con eso de ver el poder de Dios, ¿no? Y yo recuerdo de pequeña tuve el privilegio de poder estar en muchas campañas, ¿no? Yo soy de Colombia y en mi país se hacían muchas campañas en los estadios y venían diferentes predicadores y diferentes ministerios venían a los estadios, invitaban así a las personas, y yo recuerdo de muy pequeña estar sentada a lo lejos en las graderías y ver con mis propios ojos y escuchar cómo la gente era liberada y era sanada. Yo recuerdo ver personas que estaban en las sillas de ruedas y el poder de Dios era tan fuerte que oraban y esas personas se levantaban y empezaban a caminar y salían, dejaban la silla de ruedas y se iban andando. Personas que estaban bien endemoniadas porque eran como viviendo en la calle, ¿no? Todos sucios, todos con los pelos así, y de repente que estaban pasando por el estadio, ni siquiera era que entraban, y era tan fuerte el mover del Espíritu de Dios que esas personas caían en el suelo y eran libres, ¿no? Eran libres de las cadenas de opresión. Y yo al crecer y ya me vine a vivir a España, a mí me chocó mucho porque en España no había muchas iglesias. Pensar en campañas en estadio era como que la gente va al estadio a ver los toros, a ver el fútbol, pero a un evangelista, o sea, era como algo que no se podía entender, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Con mi mente, y digo, Señor, ¿cómo se va a manifestar aquí el poder de Dios en este país? ¿Cómo la gente va a ver esas cosas, ¿no? Y yo lo creía y lo había visto, ¿no? Pero nunca lo había experimentado por mí misma. Y una vez el Señor en un viaje me dio la oportunidad de estar en una liberación. Vino una persona donde estábamos y esa persona estaba poseída por un demonio, y el Señor me dio la oportunidad de experimentar la autoridad que tenemos en Jesús. Y yo recuerdo que estaba con mi madre, y mi madre, cuando la persona entró, empezó a hablar en lenguas. Y yo en el momento capté y yo dije, empecé también a hablar en lenguas, Y esta persona que estaba endemoniada volteó y nos mandó a callar. Y se quiso venir en contra de mi mamá como a atacarla. Y yo en ese momento me levanté y yo dije, en el nombre de Jesús. Y era como que fue una experiencia súper fuerte porque pude ver que realmente los demonios al nombre de Jesús le tienen tanto miedo, o sea, tanto que la mujer quedó como en shock. Esa fuerza que tenía se le empezó a ir, y pude ver cómo el Señor empezó a obrar liberación en esta vida, cómo lo que estaba en ella salió, la dejó. Y eso para mí fue muy fuerte, esa experiencia, ¿no? Porque yo siempre había visto a otras personas cómo Dios las usaba en esa área de la liberación, pero nunca me había tocado a mí misma y no sabía, ¿no? Pero ahí entendí que el Señor nos ha dado una autoridad. Y en ese momento yo recuerdo que después de ese episodio, que yo no tenía miedo. O sea, quizás antes de pequeña eso me impactaba, pero ya en ese momento que me tocó vivirlo, ya yo había crecido, había madurado en el Señor y había entendido que lo que Dios nos había dado era para ponerlo en práctica. Y pude experimentar esa presencia del Señor, ese respaldo, porque mi fe fue activada. Crecí, no me quedé atrás como diciendo, ay no, Señor, yo no, que lo haga otro, llamen al pastor. No, o sea, mi fe creció. Pude ser usada en el Señor porque tuve esa fe de decir, Señor lo va a hacer. El nombre de Jesús tiene poder, ¿no? Y yo creo que en este tiempo el Señor quiere llevarnos a eso, a que podamos ir creciendo, que podamos ir aprendiendo, ir creyendo, porque vamos a tener personas a nuestro alrededor que van a estar siendo oprimidas, estorbadas por el enemigo. Y nosotros tenemos que pararnos en fe, escuchar el Espíritu de Dios, lo que nos está guiando a hacer, y hacerlo con fe. Quizás a ti no te lleve a esa experiencia, te lleve a otra,
pero sé obediente y sé valiente cuando el Señor, el Espíritu Santo, te dirija a hacer algo. Usa la autoridad que el Señor te ha dado. Cree lo que el Señor ha puesto en tus manos. Él nos va a respaldar porque el Espíritu de Dios se ha hecho uno con nosotros y Él nos ha dado la autoridad. Jesús la recibió del Padre y ha dicho que se la ha dado a la iglesia y les dijo, id y hacer lo mismo. Id para que la gente pueda recibir la palabra, pueda recibir la libertad. Y no solamente recibirla, sino que anhele seguirlo. Porque ese es el bautismo. El bautismo es seguir a Jesús. Es decir, Señor, yo no me quedo aquí parada, yo te voy a seguir, voy a caminar contigo. Amén. Entonces que el Señor nos pueda usar para avanzar en esa libertad, en ese proceso, en nuestras vidas y en la vida de otros. Me gustaría, no sé cómo voy de tiempo, pero terminar acá con Mateo 16, donde dice, Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Amén. El Señor nos ha dado autoridad a su iglesia, aquellos que hemos creído en el poder de Dios, aquellos que hemos aceptado el señorío de Jesucristo, a quienes que hemos hecho a Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Él nos ha revestido de autoridad. Una autoridad que no solo se va en una dimensión de la tierra, sino que se va en una dimensión del cielo. Podemos pedir a sus ángeles, podemos pedirle al Señor que envíe ángeles en nuestra ayuda. Podemos pedirle al Señor que todo lo que esté trabado se destrabe. Podemos avanzar en esa fe que el Señor nos ha dado. Que podamos avanzar en fe. Amén. Como les puse ese ejemplo del shopping, podemos ir y quizás podemos coger muchas cosas, pero si no lo activamos por la fe, ahí se queda, no nos las podemos llevar. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude en estos procesos que estemos viviendo quizás nosotros o que otra persona alrededor nuestro esté viviendo. Esa persona pueda experimentar libertad en su mente, en su espíritu y que no haya nada que lo esté estorbando. Mientras escribía todas estas cosas, ¿no? Dice Hebreos, ¿no? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura los estorbe y que por ellas muchos sean contaminados, ¿no? Un tiempo para examinarnos, para decirle, Señor, tú nos estás hablando de que quieres que en nuestra vida hayan procesos, que haya una libertad completa, que podamos experimentar en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en aquellos quizás que le estás hablando, ministrando, que haya realmente un destrabar de todas aquellas cosas que están trabadas, de aquellas cosas que están estorbando que las personas avancen. Y que el Espíritu de Dios, yo siento que hoy nos ha hablado de que Él nos ha dado esa autoridad, Él nos ha revestido con ese poder para avanzar y que podamos llevar a otros a poder experimentar eso que el Señor ya nos ha dado. Quizás tú lo has experimentado en el área de tu cuerpo, sanidad, has experimentado en el área de tu espíritu, libertad, de muchas cosas, ¿no? Este tema es extenso, pero no me voy a alargar, pero el Señor quiere que podamos vivir ese proceso en esa área integral de nuestra vida, que podamos entender que el Señor quiere hacer una obra en nosotros y a través de nosotros, que somos la iglesia, que Él nos ha llamado para avanzar, para que podamos hacer de avance también para otros, que puedan inspirarlos a que avancen en el Señor, que todas las cosas que están estorbando en sus vidas se quiten, que realmente el Señor empiece a obrar y a traer luz en aquellas áreas en donde todavía no hay, o aquellas áreas que están vendadas todavía, que puedas tener esa fe y puedas actuar y saber que esa persona va a ser desatada, que van a caerse todas esas vendas que lo han tenido atado en el sentido espiritual y quizás hasta físico, ¿no? Ataduras en cualquier área, en lo que la persona, de lo que el Espíritu Santo te muestre, te revele, te dirija. Creo que tenemos que ser bastante intencionales en este tiempo.
tiempos peligrosos, no podemos conformarnos, no podemos dejar que cosas, como decía, entren en el área de la naturalidad y que las dejemos pasar como normales o naturales, sino que realmente nuestro espíritu, conectado con el Espíritu de Dios, esté atento y podamos seguir avanzando en lo que Dios quiere hacer. Podamos seguir caminando en esos procesos que realmente son victoriosos porque Él ya nos ha dado la victoria. En esos procesos de libertad porque Él realmente ya nos ha hecho verdaderamente libres. Y Él quiere que toda esa libertad la podamos expresar y la podamos vivir. Amén. Podamos entenderla. No sé si alguien quiere preguntar algo. Quiero dejarlo acá porque realmente es muy largo el tema. Me hubiese gustado entrar en cada área, ¿no? El ver cómo es experimentar libertad en la mente, en el espíritu. Hay mucho que tocar, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Él empieza a limpiar, Él empieza a sacar cosas a la luz y yo sé que el Espíritu Santo va a empezar a mostrarnos áreas en donde quizás todavía no hemos experimentado una libertad completa porque estamos en nuestra mente permitiendo que pensamientos sean levantados como dice la Biblia, como fortalezas y no podamos avanzar, ¿no? Muchas veces pasa eso. Entonces yo quiero que el Espíritu Santo haga una obra en cada uno de nosotros y nos muestre, nos revele si es para nosotros mismos o si es para alguien que le estás ministrando, para alguien que le estás hablando. El Señor te muestre, que el Espíritu Santo te muestre específicamente en el área que las personas están siendo estorbadas en estos procesos de libertad, que no están viviendo una completa libertad y podamos ser guiados, ¿no? Por el Señor, podamos entender a la luz de su Espíritu y a la luz de su verdad qué es lo que Él quiere hacer, ¿no? Cómo lo quiere hacer y llevar a las personas a vivir esto en el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pastora, quería preguntarle, ¿me puede ayudar en Mateo 28, qué versículo? Mateo 28, te lo digo ya. 17 y 19. ¿Y Hebreos? Hebreos 6, me parece que era. Hebreos 12, 15. 12:15, vale. Mira, eso son los que me faltan. Vale, gracias, pastora. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bendición, aleluya. Los procesos que tenemos, cierto, que pasar para llegar a la victoria final, porque somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que tener, dice, hay un versículo que no me recuerdo en este momento, pero dice la palabra del Señor, cierto, que tenemos que tener un espíritu violento para arrebatar, cierto, las almas de las vidas de Satanás. Nosotros realmente Dios nos ha capacitado para muchas cosas. Está en ti, cierto, y está en mí de obedecer, como decía la pastora Margarita, cierto, de escuchar lo que el Señor nos está hablando. Hoy el Señor, cierto, nos viene a recordar que realmente Él ya nos capacitó, ya hizo todo, ya tenemos todo preparado, ya está hecho. Simplemente es pasar por ese camino y ir tomando, ¿cierto? Para que nosotros vayamos redescubriendo, amén, aleluya, lo que el Señor tiene para nosotros. No quedamos estancadas, mi amada, no te quedes estancada. Muy bien, abrí tu micrófono si querés compartir algo, cómo te llegó la palabra, en qué área te habló, le querés hacer alguna pregunta a la sierva, pregúntale. Tenemos un ratito para esa coinonía y para también, ¿cierto? Compartir lo que el Señor nos ha hablado hoy. Amén. Adelante. No, por favor, no todas juntas. No nos dejen solas. Aleluya. ¿Quién es la primera? Valiente. Pues a mí me ha tocado pues escuchar un versículo que la pastora ha dicho hoy, justamente hoy por la mañana, que como yo estudio un poquito la Biblia por la mañana, entonces el mismo versículo que usted dijo en antes
me salió delante a mí también en el estudio que me puse a hacer de mañana. Amén. La casualidad de lo que vimos que hoy día, lo que habló usted hoy, eso por la mañana lo sentí. Amén. Amén. Usted iba a hablar como quien dice, ahora que lo escucho, escucho todo lo que ha hablado hoy día, sobre todo su charla, es todo lo que hoy en la mañana, estudiando la Biblia, todo, pastora, todo, como que Dios me lo anticipó, la charla que usted me iba a dar hoy. Por eso me reía, la casualidad, por eso es que yo la veía y yo entre mí decía, Dios mío, qué casualidad que justamente lo que yo estaba pensando por la mañana en los versículos, justamente hoy día daba la charla a usted misma. Mira qué bueno, porque yo siempre digo que en el reino de Dios no hay casualidades, no hay diosidencias, porque Dios siempre quiere hacer algo. Y Él se anticipa, a veces quizás no lo vemos o no lo entendemos tan claramente cuando lo estamos hablando y necesitamos una confirmación, ¿no? Necesitamos que el Señor nos vuelva a tocar otra vez la misma tecla para recordarnos que Él quiere hacer algo, ¿no? Y realmente este tema de los procesos de libertad, como te decía, son muy profundos, porque el Señor va a llegar a áreas a veces en donde no sabemos cómo están. Así como decía David, Señor, aún en esas, líbrame de las cosas que me son ocultas, porque hay cosas que están ahí ocultas que no nos dejan avanzar y nos estorban en nuestra vida cristiana. Y no nos damos cuenta, pero cuando entendemos esos pequeños principios de que Él está con nosotros, de que Él nos ha dado autoridad, y empezamos a creernos esas llaves, son como la llave y la cerradura. Ya tenés la llave, ahora la metés en la fe, ¡pum!, entras y abrís una puerta, ¿no? Una puerta hacia la libertad, en donde hay cosas que están ahí quizás estorbando, como dice Hebreos, ¿no? No dejemos que nada nos estorbe, no dejemos que cosas nos estorben. Quizás en el corazón, como ahí mismo habla, ¿no? Pueden haber áreas en el corazón del creyente que están con raíces, pero ¿por qué? Quizás una falta de perdón, quizás cosas que están ahí obrando en el corazón y no nos dejan experimentar la libertad. Entonces el Señor nos lo recuerda y nos dice, ojo, atento, que no solamente es el espíritu, no solamente es estar todo el tiempo quizás hablando en lenguas y despreocupándonos de áreas que necesitan, porque Él dice, cuando vengas a orar, si tienes algo en contra de alguien, confiésalo, pide perdón. Eso tiene que ver con la libertad que Él nos está llamando. No guardemos cosas, porque esas cosas nos van a estorbar, no nos van a dejar crecer en lo que Dios quiere que crezcamos, no nos dejan avanzar en los procesos. Hay muchos cristianos que se preguntan, ¿y por qué llevo tanto tiempo en esta situación? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué no sale de ahí? Pues esto mismo nos hace ver, nos hace entender que hay cosas que nosotros no hemos soltado, porque no queremos soltarlas. Hay cosas hay vendas que no se cayeron todavía y necesitan que sean quitadas. Necesita que la persona sea desatada de esa venda y que no llamemos cosas normales que no son normales. Que podamos a las cosas ponerle nombre y decir, Señor, aún como creyente, si yo tengo que entrar en este proceso de perdonar, si he sido herida por líderes, no sé cuál sea tu caso específico o el de cualquiera que estemos aquí, tenemos que hacerlo. El perdón es una decisión, tenemos que avanzar, tenemos que movernos en ese proceso y no quedarnos ahí. No tolerar esas cosas, no dejar que nuestra vida en una área se quede ahí estancada, porque al final vamos retrasándonos, sino que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo avance, pueda ser libre. Si el cuerpo está oprimido por enfermedades y la enfermedad no es de Dios. Quizás Dios la permite, pero hay cosas que no son una permisividad de Dios, son espíritus oprimiendo a las personas. Y nuestro espíritu conectado con el Espíritu de Dios tiene que entender esto, traer discernimiento y pararse en contra de eso. No podemos quedarnos pasivos. No podemos decir, ay, no, es que esto es normal. Mi papá se murió de cáncer, mi abuelo se murió de cáncer, ahora mis tías están llenas de cáncer. Hay algo que está ahí que no está bien. Y el Señor nos los tiene que mostrar. Y tenemos que ser entendidos y sabios, decir, no más con esto. Y ser violentos, como decía Mari Carmen, ¿no? En ese pasaje, esa violencia no es una violencia de como la que nosotros pensamos, es una violencia de pasar para adelante y no quedarte así, no quedarte contemplando las cosas que no son normales en Dios.
No quedarte contemplando áreas que no están buenas, porque el Señor quiere que avancemos, que estos procesos realmente se cumpla el ciclo y pasemos al otro nivel. No nos quedemos ahí, avancemos, amén. Que podamos decir, Señor, si yo tengo algo en contra de alguien, aún quizás dentro de mi vida y yo no lo estoy viendo, mi venda todavía está ahí. Señor, desátame. Si Dios tiene que mandar a alguien para que nos demos cuenta que eso está ahí, eso es para que la venda realmente se caiga y avancemos. Amén. Aleluya. Pues me ha mandado hoy a usted, pastor. Aleluya. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi amada. Berta. Amén, amén, pastora Marley. Muy buena la enseñanza de hoy, edificante para ponerla pues a reflexionar, Amén. a poder pensar hondamente en todo lo que nos dijo, porque los consejos a tiempo pues siempre se toman con cierta seriedad y con eso que tiene la palabra. La palabra siempre sirve para levantarnos, Amén. para que hagamos aquellas cosas que han muerto y que se vuelvan a rehacer, ¿no? A revivir. Y verdaderamente, pastora, que pues la mente es el campo del enemigo. Nuestra mente es el que el enemigo trabaja y trabaja, como los ejemplos que usted estaba que estaba dando del equipo de fútbol y los otros, que verdaderamente es como una psicosis colectiva, y de eso el diablo se nutre y coge eso para pues hacer su obra en medio de la iglesia. Yo recuerdo los avivamientos que hubieron en América, y justamente yo estaba en un colegio de unas monjas inglesas, y yo recuerdo que hubo un tiempo de hablar en lenguas, pero eran unas lenguas horribles, unas lenguas que hasta ellas estaban asustadas, que porque, bueno, estaban digamos en cualquier actividad y de repente salía una hablando en lenguas, pero ya se sabe que el enemigo estaba operando en todo eso. Y tuvieron que pararlo, nos llenamos de un temor horrible, y muchas amigas de ahora que ya son cristianas, que somos cristianas, y yo tengo varias amigas que salimos de esta promoción, que incluso no pueden hablar en lengua porque tienen todavía ese temor ahí de que si será la lengua del Señor, o que si será que Satanás viene todavía a molestar, y todavía, bueno, necesitaron una liberación para poder hablar en lenguas, y todo un proceso largo que tuvieron. Pero es verdad, el Señor, cuando Él se despojó siendo Dios, y no se quiso aferrar, pudiéndose aferrar a lo que Él tenía, a lo que Él era, cuánto más nosotros necesitamos ahora estar con el espíritu, con el alma y el cuerpo, estar sujetos y aferrados a Él, totalmente aferrados, porque si no nos aferramos, si yo creo que no seríamos nada, no tuviéramos ni el don del Espíritu Santo, no tuviéramos el poder que necesitamos en el Espíritu Santo para poder hacer la obra, y como dice usted, para las liberaciones y todo eso. Y también como las señales nos tienen que seguir, no tenemos que seguir las señales. Y yo pienso que todas hemos tenido una participación en cosas fuertes, y también hemos tenido el privilegio, por decirlo así, de ver liberaciones, de hacer liberaciones, y de hacer muchas cosas que tal vez no creíamos que podíamos hacerlas, pero yo creo que al estar sujetos y aferrados al Señor, tomados de la mano y viviendo una vida como Él quiere, en sujeción y obediencia, pues sí vamos a salir adelante, y nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu estará siempre alineado con el Señor. Amén. Así es de que yo creo que esa es una palabra como para ponerla todos los días, traerla a la memoria, y que baje a nuestro corazón para saber que lo que tenemos es muy grande y debemos de cuidarlo con temor y temblor.
Amén. Gracias, pastora, por esa poderosa palabra. Amén. Aleluya. Gracias, Elizabeth. Amén, amén, amén. Mi pastora, mi amada pastora, Dios me la bendiga grandemente.